En esta sesión vamos a resolver un ejercicio aplicando la segunda ley de Fick. Recordemos que la primera ley de Fick aplica para sistemas en estado estacionario, es decir, donde el flujo difusivo, el número de átomos que pasan de una zona a otra por unidad de tiempo, por unidad de área, eso es el flujo difusivo, en estado estacionario permanece constante y aplicamos primera ley de Fick. Cuando no permanece constante, tenemos que considerar su variación con el tiempo y vamos a aplicar segunda ley de Fick. Un ejemplo típico es en procesos termoquímicos que se realizan a los aceros. Por ejemplo, este proceso trata sobre una carburación de acero. La carburación básicamente es un tratamiento térmico que se hace al acero. Esto sometiendo una pieza a una atmósfera rica en un gas, puede ser rico en carbono o puede ser rico en nitrógeno, por ejemplo. Cuando el gas es rico en carbono, se le llama cementación. Cuando el gas es rico en nitrógeno, se le llama nitruración. Entonces, la pieza de acero se calienta en presencia de un gas, que también se le llama compuesto carburante, puede ser gas o líquido, ocasionando que la pieza se reforce, es decir, aumenta sus propiedades mecánicas por medio de difusión de los átomos de ese gas hacia la estructura del acero. Esta difusión generalmente es intersticial. Esto ocasiona un cambio de concentración de carbono en la superficie del acero y en el núcleo interior del acero. Generalmente se utiliza como método de endurecimiento a la flama. Se colocan las piezas en grandes hornos y se bombea un fluido carburante, generalmente, como comento, es gaseoso. La profundidad de carburación se comenta que se ve afectada por diferentes compuestos de carburación, acero, temperatura, etc. Entonces, aquí se muestra en la figura un horno de carburación en donde se sometieron ciertas piezas a endurecimiento por medio de este tratamiento termoquímico. A su vez, es posible entonces endurecer piezas. Como hemos comentado, la dureza de un material depende de qué tan ordenada sea su estructura y qué tan compacta sea. Por medio de mecanismos de difusión, es posible que átomos de carbono refuercen la estructura de los aceros. Esto endurece la superficie y no afecta el corazón de la pieza. Aumenta el carbono de la superficie y su temperatura de calentamiento es alrededor de 900.000 grados. Dependiendo del tipo de carburante, es el proceso. Puede haber carburante sólido, líquido o gaseoso. Habiendo planteado este sistema, vamos a considerar que la superficie de un engrane de acero, que contiene 0.1% carbono, se tiene que endurecer por carburación. En la carburación se usa un carburante gaseoso, en donde los engranes de acero se colocan en una atmósfera que provee 1.2% de carbono en la superficie del acero, a una temperatura alta. El carbono se difunde de la superficie hacia el acero. Para las propiedades óptimas, el acero debe contener 0.45% carbono a una profundidad de 0.2 centímetros. Hay que diseñar un tratamiento térmico de carburación que produzca estas propiedades, suponiendo que la temperatura es alta, al menos 900 grados centígrados, de tal manera que el hierro tiene estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, ¿cómo se plantea el sistema? El sistema básicamente lo vamos a plantear como una pieza. Es un engrane, vamos a suponer. Se tiene un engrane que se somete a la llama en un horno, como habíamos comentado, para reforzarlo.
se provee un carburante gaseoso que ofrece los siguientes datos. La superficie del engrane, aquí, que está directamente sometida al carburante, tiene una concentración inicial de 0.1%. Se utiliza un carburante gaseoso que provee 1.2% en la superficie del acero. Es decir, aquí en la superficie se tiene 1.2% de carbono. Y además, si a esta pieza, pensemos que aquí tenemos X igual a 0, se analizara esta pieza dentro de la superficie, es decir, a una distancia X, desde donde se encuentra en contacto con el carburante, digamos aquí abajo, esa concentración en X va a ser 0.45%. Se requiere que tenga 0.45% a una distancia X de 0.2 centímetros o una profundidad. Es decir, tenemos estos datos. Esta es la pieza sometida a carburación. Inicialmente, antes del proceso, este acero contiene 0.1% de carbono. Se somete a carburación con un gas que hace que se difundan átomos de carbono hacia el hierro. Sabemos que el hierro es una mezcla, sabemos que el acero es una mezcla hierro-carbono. Entonces, esta atmósfera de carburante ofrece 1.2% de átomos de carbono. Si requerimos que después del proceso se tenga esta concentración a una profundidad de 0.2 centímetros, hay que modelar un proceso, es decir, cuánto tiempo dejaríamos la pieza, a qué temperatura, por ejemplo, etcétera. Ese es el planteamiento del ejercicio. Para esto vamos a utilizar la segunda ley de Fick. Entonces, vamos a utilizar esas ecuaciones que corresponden a la segunda ley de Fick. Recuerden que la segunda ley de Fick relaciona la concentración en función de la distancia y en función del tiempo. En realidad, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolverla, de acuerdo a estos datos, nosotros planteamos una solución que nos dio a una función error, la función error de Gauss. Entonces, a partir de estos datos, yo utilicé en los datos la notación de esta ecuación. Esto vale Cs, esto vale C0, esto vale Cx, esto vale X. Entonces, recuerden que para resolver esa ecuación, se considera el siguiente conjunto de funciones, de condiciones límite, que para t igual a 0, la concentración C es igual a C0, que para t mayor a 0, la concentración es igual a la concentración en la superficie cuando X es igual a 0. Además de que C es igual a C0 cuando X tiende a una distancia infinita. Aplicando estas condiciones límite en la segunda ley de Fick, para resolver esa ecuación diferencial de segundo orden, nosotros llegamos a esta expresión, donde el porciento de error se define de esta manera. X es el dominio de distancia, T va a ser el dominio tiempo. Aquí aparece tiempo, acá aparece distancia y acá. Para poderla resolver, nosotros podemos aplicar directamente esta tabla. Esta tabla reúne datos de esa función error para diferentes valores de este argumento. Este es el argumento de la función error. Para este sistema va a ser la distancia X entre
2 veces raíz de la difusividad de este sistema por el tiempo t. Recuerden que además la difusividad d se puede calcular con la ecuación de Arrhenius. Es de 0 por el exponencial d menos la energía de activación entre RT. D0 y Q son constantes que dependen de este sistema. Recuerden que para este sistema tenemos átomos de carbono difundiéndose en hierro con estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, a partir de estos datos vamos a obtener la difusividad a partir de tablas. Este es el planteamiento. Entonces, inicialmente, con los datos que tenemos, dadas esas condiciones límite, la ecuación de esta función error se sustituye de la siguiente manera. Tenemos aquí un gradiente de concentraciones, concentración en la superficie menos concentración en X, en una distancia X conocida, entre concentración en la superficie menos concentración inicial. Eso igual a la función error. Vamos a consultar los datos. Esto lo voy a copiar acá para poderlo ver. Entonces, con esos datos, tenemos CS, vimos que vale 1.2%. Recuerden que es la concentración en la superficie. En la superficie cuando X es igual a 0. Eso vale CS. Concentración inicial es la concentración del engrane de acero antes de ser sometido al tratamiento termoquímico. Es 0.1%. Concentración en una distancia conocida X es 0.45 a una profundidad de 0.2 centímetros. Sería esta, donde esta distancia sería la profundidad. Entonces, a partir de la segunda ley de Fick, simplemente vamos a sustituir CS menos CX entre CS menos C0. Esto con los datos del ejercicio. 1.2 menos 0.45 entre 1.2 menos 0.1. Entonces, eso nos da aproximadamente 0.68. ¿Qué obtengo yo? Yo obtengo esta relación. 0.68 es la función error. Entonces, aquí haciendo álgebra, simplemente esta ecuación se puede simplificar. Ese argumento de la ecuación error, recuerden que es X entre 2 raíz de D por tiempo. X vale 0.2 raíz de D por tiempo. Entonces, D lo vamos a calcular utilizando la ecuación de Arrhenius. Y la ecuación que vamos a resolver es la siguiente. La función error de 0.1 centímetros entre raíz de dt va a ser igual a 0.68. La pregunta es, para nuestro sistema, ¿cuánto vale esta relación? ¿Cuánto vale 0.1 entre raíz de dt? Esto lo vamos a aplicar a partir de interpolación. Con los datos del ejercicio yo llegué a esta ecuación. Por lo que va a ser necesario interpolar. Por ejemplo, ok. De acuerdo a nuestra ecuación, sabemos que la función error vale 0.68 a partir de esta ecuación. La función error de este argumento, 0.1 entre raíz de dt, es igual a 0.68. ¿Cómo lo leeríamos de las tablas? Para nuestros datos tenemos que la función error
de 0.1 entre raíz de d, la difusividad de este sistema por tiempo, es igual a 0.68. La pregunta es, si esto vale la función error, ¿cuánto vale el argumento? Para eso, vamos a leerlo de la tabla. Nosotros necesitamos este argumento porque estas serían las variables de diseño del sistema. De este argumento, precisamente vamos a obtener a qué temperatura se utilizaría este sistema y cuánto tiempo. Entonces yo tengo el valor de la segunda columna, yo tengo el valor de esta, que estaría entre 0.67 y 0.74. Entonces debería de estar entre esos valores. 0.67, 0.74, está entre estos dos. Aquí estaría nuestra función error, que es de 0.68. Yo tengo que interpolar para este dato para obtener este coeficiente. ¿Cómo lo hago? Para esto vamos a utilizar la fórmula típica de interpolación. Yo previamente aquí copié a una hoja de cálculo de Excel los datos. Vamos a utilizar una interpolación entre estos dos. Recuerden que nuestra función error va a ser la siguiente. Es de 0.68 para nuestro sistema. Entonces, con esta conocida yo requiero saber cuánto vale esta x entre 2 raíz de dt. Por lo que vamos a usar estos dos puntos. El de 0.67, 78. Eso es para 0.7. Y vamos a utilizar el siguiente, el de 0.8, que es 0.7421. Entonces, yo requiero saber cuánto vale esto para una función error de 0.68. ¿Cómo se interpola linealmente? Básicamente, si tenemos dos puntos con x0 y y0 contra x1 y y1, se supone una línea recta entre estos dos puntos y se leería un punto en x contra un punto en y o viceversa. Entonces, para este cálculo de función error, vamos a realizar esta interpolación. Es muy sencillo, realmente la interpolación es lineal, se puede hacer a mano, se puede hacer en la calculadora directamente. Vamos a considerar lo siguiente. A esta columna de la función error, aquí es indistinto cualquiera de las dos. A la primera columna de función error, a esta le voy a llamar valores de x, a esta le voy a llamar y. Es indistinto para este caso la asociación de variables x o y. Finalmente, al ser dos puntos y estar considerando una línea recta, estaríamos considerando el gráfico inverso. Es sencillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo requiero ok, vamos a hacerlo así. Yo requiero el valor de y. Recuerden que a esto lo habíamos llamado y, a esto lo habíamos llamado x. Requiero el valor de y dados un par de puntos. Esto sería x0, y0. Esto sería x1, y1. Esto para mí es x, entonces esto para mí es y. Yo acá abajo coloqué esos valores. Entonces, x le vamos a llamar a este valor. X es el valor para el cual yo requiero interpolar. Requiero calcular y.
X0 es el primer punto que conozco. A esto le llamo X0. A Y0 le voy a llamar a este. X1, Y1 va a ser este. X1.8 es Y1. Entonces, este es X1.8 va a ser Y1. Entonces, para una función error de 0.68, lo que yo voy a calcular aquí es el valor de la primera columna. Entonces, para una fracción de 0.68, ¿cuánto valdría X entre 2 raíz de dt? Sería este valor. Voy a aplicar directamente la ecuación. Sería Y1 menos Y0, lo que está aquí, menos Y0 entre X1 menos X0. X1 está aquí, menos X0 por X menos X0. Esto es X menos X0. Eso más Y0. Y0 la tengo aquí. No. Y0 es esta. 0.7. Sí. Esta ecuación surge de igualar las pendientes de estos dos puntos. Por eso esos delta X y delta Y. Entonces, si damos Enter, el valor interpolado es 0.70. Esta es la solución. Y ese 0.70 es igual a este cociente de X entre 2 raíz de dt. Lo voy a colocar así. De dt. T es tiempo, no es temperatura. Entonces, esto es nuestro resultado. Esa es la interpolación. A partir de esta interpolación, nosotros podemos diseñar este proceso, sabiendo que esta es la relación de variables. Es posible diseñar el proceso de temperatura y de tiempo que se le daría a esta pieza en un tratamiento termoquímico. Entonces, ese valor de 0.7 aproximadamente que acabamos de interpolar es 0.1 entre raíz de dt o 0.1 entre 2 raíz de dt. Es igual algebraicamente. Por lo que si yo despejo de ahí, este es el valor que nosotros interpolamos. Si yo despejo de ahí d por t, vamos a obtener lo siguiente. Es 0.0198 centímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Este texto hace el comentario de que cualquier combinación de dt que tenga este valor, esto lo obtuvimos de la función error, va a ser las condiciones adecuadas del proceso. Entonces, para estas condiciones vamos a introducir la dependencia de la difusividad con la temperatura utilizando la ecuación de Arrhenius. Para este sistema, aquí hasta arriba yo lo marqué. Este es el valor de las constantes de difusión de carbono en sistema hierro cúbico centrado en las caras. Es intersticial. Entonces la energía de activación es 32.900 calorías por mol. La constante de cero es 0.23 centímetros cuadrados por segundo. Utilizando esos valores, se obtiene la siguiente expresión. Aquí en D vamos a sustituir esos valores. Se obtiene esta relación. 32.900 entre 1.987 es esta constante. Por lo tanto, sustituyendo, recordemos que dt era igual a 0.0198 centímetros cuadrados. Sustituyendo, yo puedo encontrar la relación de tiempo contra temperatura para este proceso termoquímico. Por lo que diferentes condiciones de estas dos variables que se apliquen a ese sistema
van a ser válidas para alcanzar las concentraciones que nosotros comentamos. Aquí se menciona que algunas combinaciones adecuadas podrían ser las siguientes. A 900 grados Celsius, la temperatura, el tiempo sería de aproximadamente 32.3 horas. Noten que es un tiempo grande. A 1000 grados Celsius tenemos 1273 Kelvin, por lo que sería más adecuado entre estos dos, calentar a 1000 grados durante 10 horas o calentar a 1100 grados durante 4.13 horas. Esa sería la solución de este ejercicio. Aquí hay que hacer notar que varias combinaciones son adecuadas, solamente que por cuestiones energéticas es más barato, por ejemplo, mantener a 1000 grados durante 10 horas que a 900 grados durante 32 horas. O incluso, dependiendo de las capacidades del horno, se podría mantener a 1100 grados durante 4 horas. O a 1200 durante menos de 2 horas. Aquí depende mucho el diseño de este sistema de las especificaciones del equipo. Si el horno es lo suficientemente grande y está bien aislado para mantener una temperatura de 1200 durante cerca de 2 horas, se podría preferir la última opción. Aquí depende mucho del ingeniero de diseño. Entonces tenemos aquí que hay que cumplir esta relación. Tiempo se va a calcular en segundos y T se sustituye en grados Kelvin. Esto porque tiempo proviene de las unidades de la difusividad. Y el lado derecho de la ecuación, como es la ecuación de Arrhenius, nosotros tenemos la temperatura en escala absoluta. Esa sería la solución de este ejercicio.